la joven maestra que devolvió la magia de la Navidad a un millonario solitario. Así era como muchos habitantes de Snowfall Creek, un pequeño y encantador pueblo del interior de Estados Unidos, resumían aquella historia que cambiaría 2 vidas para siempre. Pero en aquella noche helada de diciembre, ninguno de ellos sabía que el destino ya había empezado a tejer sus hilos invisibles. Elena Ramírez, una joven maestra latina recién llegada de México, caminaba por las calles cubiertas de nieve sosteniendo una bolsa de regalos baratos, pero llenos de significado. Ella creía que la Navidad era más que luces y envoltorios costosos. Era un recordatorio silencioso de que incluso los corazones más cansados podían volver a brillar. Al otro lado del pueblo, en una mansión elegante y silenciosa, Alexander Thorne, un joven millonario solitario, conocido por su postura rígida y su mirada siempre distante, observaba por la ventana las luces navideñas parpadeando en las casas vecinas. Para él, la Navidad no era más que un recuerdo doloroso de todo lo que había perdido: la familia, la alegría y, sobre todo, la capacidad de volver a creer. Y mientras Elena caminaba a toda prisa para llegar al ensayo del coro de la escuela, un resbalón en la acera congelada la hizo tropezar justo frente a la mansión de Alexander. Él, irritado por el ruido repentino, abrió la puerta solo para encontrar a aquella joven sonriente, intentando mantener el equilibrio, disculpándose en un inglés dulce, cargado de acento latino. No imaginaba que aquel encuentro simple e inesperado marcaría el inicio de la única historia capaz de devolverle algo que él creía muerto: la magia de la Navidad. A la mañana siguiente de aquel breve encuentro, el pueblo de Snowfall Creek parecía más vivo que nunca. Las tiendas decoradas, el aroma a canela en el aire, los niños corriendo con gorritos rojos. Todo parecía anunciar que la Navidad se acercaba. Elena, siempre sonriente, caminaba hacia la escuela donde daba clases a niños que la habían recibido con cariño desde el primer día. Mientras ajustaba la bufanda, recordaba la mirada fría de Alexander al abrir la puerta la noche anterior. Algo en aquel hombre había llamado su atención. Un tipo de tristeza silenciosa, profunda, casi como un pedido de auxilio escondido tras paredes construidas a lo largo de los años. Mientras tanto, Alexander, al otro lado del pueblo, intentaba olvidar a aquella joven maestra que había caído frente a su casa. Se repetía a sí mismo que no tenía tiempo para distracciones ni para personas nuevas. Pero algo en la sonrisa de ella, limpia, amable, sincera, había incomodado un rincón dormido de su memoria. «Navidad», murmuró casi con desprecio mientras cerraba las cortinas. El pueblo podía celebrar cuanto quisiera. Él no participaría en aquello. Y aquí es donde yo te pregunto, mientras sigues esta historia emocionante, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Siempre es especial saber hasta dónde pueden llegar nuestras historias. Elena aún no lo sabía, pero estaba a punto de cruzarse nuevamente con aquel millonario solitario. Y, esta vez, nada sería por casualidad. El destino, discreto y paciente, apenas comenzaba a revelar sus primeras señales. La nieve de aquella tarde parecía caer más lentamente de lo normal, como si el tiempo intentara acompañar el ritmo tranquilo de Snowfall Creek. Las calles, decoradas con guirnaldas y luces amarillas, parpadeaban en armonía, mientras el aire helado traía consigo el aroma distante de galletas de jengibre que salían de la panadería de la esquina. Elena Ramírez caminaba apresurada por la acera, acomodando el abrigo desgastado que había comprado en una tienda de segunda mano. No era el más bonito del pueblo, pero era calentito y suficiente para protegerla de un frío al que ainda no terminaba de acostumbrarse. Hablaba bajito consigo misma en español,
ensayando frases para sus clases, mezclándolas mentalmente con inglés, como siempre hacía cuando estaba ansiosa. Aún pensaba en la escena de la noche anterior, la caída vergonzosa, la mirada penetrante de aquel hombre y el silencio incómodo que siguió. Alexander Thorne tenía algo que ella no lograba descifrar. Quizá era su postura rígida, o sus ojos tristes, o la forma en que sostenía la puerta como si quisiera mantener al mundo entero alejado. En verdad, no sabía por qué aquella imagen seguía atrapada en su mente. Al llegar a la escuela primaria de Snowfall Creek, fue recibida con abrazos cálidos de sus alumnos. Los niños eran rápidos para amar, rápidos para confiar, rápidos para devolver alegría al mundo. «Miss Ramírez, usted vino», gritó uno de los pequeños con la nariz roja por el frío. Ella sonrió con ternura y se agachó para abrazarlo. «Claro que sí, mi pequeño, nunca falto con ustedes». Entró en el salón donde tendría lugar el ensayo del coro. Las voces infantiles resonaban en notas irregulares, algunas desafinadas, otras perfectas en su inocencia. Para Elena, ese era el verdadero espíritu navideño, la mezcla de imperfección, cariño y esperanza. Mientras reorganizaba hojas de partituras, notó que la escuela estaba más movida de lo habitual. Empleados caminaban con carpetas en la mano, la directora hablaba con prisa y el conserje cargaba cajas de decoración. Algo estaba sucediendo. La directora, una señora amable pero siempre seria, se acercó. «Elena, querida, necesitamos conversar más tarde sobre el Festival de Navidad del pueblo. Creo que habrá cambios importantes este año». Ella frunció el ceño sin entender. «Claro, señora Parker, pero ¿todo está bien? Te lo explicaré después. Por ahora, concéntrate en el coro. Van a necesitarte mucho». Elena se volvió hacia los niños, pero aquella frase resonaba en su mente. «Van a necesitarte mucho». ¿Qué podría significar? Mientras los pequeños cantaban, sus pensamientos escapaban, tercos, hacia el millonario de la noche anterior. Era extraño cómo alguien a quien apenas conocía podía despertar tanta curiosidad. Tal vez porque, de algún modo, aquel hombre parecía cargar un peso demasiado grande para un solo corazón. Al mismo tiempo, al otro lado del pueblo, Alexander Thorne intentaba concentrarse en los informes de su empresa, pero las palabras se mezclaban ante sus ojos. Recordaba a la joven que había caído en su puerta. «Ten misericordia», pensó, con aquel sonrisa que él no sabía si era demasiado inocente o demasiado valiente para el mundo real. «Maestra», murmuró, recordando la bolsa con adornos baratos. Ella claramente no era de Snowfall Creek, según los estándares de él. Y quizás era justamente eso lo que lo incomodaba. Su espontaneidad contrastaba con la rigidez de su vida. «¿Por qué estoy pensando en esto?», gruñó mientras se levantaba para preparar café. La verdad, aunque no lo admitiera ni para sí mismo, era sencilla. Hacía mucho tiempo que alguien no llamaba a su puerta, literalmente, trayendo algo distinto a intereses, negocios, pedidos o adulaciones. Aquella muchacha mexicana parecía tener luz en los ojos, y la luz era algo que él evitaba desde hacía años. Alexander se distrajo mirando por la ventana. Un grupo de niños pasaba riendo, cargando cajas de regalos para algún evento escolar. Uno de ellos, con el gorro rojo torcido, resbaló y cayó, pero se levantó riendo, como si la caída fuera solo un detalle divertido. El millonario cerró las cortinas. Niños, alegría, Navidad, nada de eso combinaba con él. Al menos era lo que intentaba creer. En realidad, lo que dolía era recordar cuando esas cosas formaban parte de su vida, antes de la pérdida, antes del silencio, antes de que su corazón se convirtiera en lo que era hoy, una fortaleza fría. Al final de la tarde, Elena fue hasta la sala de la directora Parker.
Tocó suavemente y entró cuando escuchó el permiso. La directora estaba sentada, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz. «Siéntate, Elena». Ella obedeció, inquieta. La directora abrió una carpeta. «Recibimos la confirmación de que este año el Festival de Navidad no tendrá al patrocinador tradicional». «¿El señor Bradford?», preguntó Elena. Era el comerciante más rico del pueblo, o al menos lo era hasta que empezaron a hablar de Alexander. «Sí, está pasando por problemas financieros en la tienda. Sin patrocinio no tendremos presupuesto suficiente para las presentaciones, el coro, los regalos de los niños necesitados». Los ojos de la joven maestra se llenaron de preocupación. «Pero, directora, no podemos cancelar. Para muchos de ellos, este es el único momento de alegría del año». La directora asintió. «Lo sé, y por eso necesito que asistas a una reunión mañana. Queremos pedirle apoyo al señor Thorne». Elena parpadeó. «¿El millonario?» «Exacto, y creemos que quizá tú seas la persona indicada para hablar con él». Ella rió incrédula. «¿Yo?» «Directora, él casi no me miró ayer, y parecía molesto porque me caí. Es un hombre difícil, pero tú tienes un tipo de energía que la gente siente. Tal vez logres acercarte». Elena salió de la sala con el corazón acelerado. ¿Ella? ¿Hablando con aquel hombre? ¿Pidiendo patrocinio para la Navidad? Pero cuanto más pensaba, más notaba algo curioso. Incluso, sin lógica alguna, quería ver a Alexander nuevamente. Quería descubrir qué había detrás de aquella mirada triste. Y había algo más. Una sensación ligera, como si el destino la empujara hacia su camino. Esa noche, mientras cerraba las ventanas de su pequeño apartamento, Elena se quedó observando las luces navideñas parpadeando en los edificios a lo lejos. Era su primera Navidad lejos de México. Extrañaba a su familia, el olor de los tamales, las canciones que su madre escuchaba, la voz de su padre diciendo que la Navidad era el momento en que Dios tocaba los corazones cansados. Quizá por eso amaba tanto esa época. Quizá por eso también sentía que Snowfall Creek necesitaba más que nunca recuperar la esperanza. Al otro lado del pueblo, Alexander intentaba concentrarse en un libro. No pudo. Se levantó, inquieto, caminando por la casa silenciosa. La mansión parecía demasiado grande para un solo hombre, demasiado grande, demasiado fría, demasiado vacía. Pasó frente a una puerta cerrada en el pasillo. Se detuvo, miró la manija, pero no tuvo valor para abrirla. Siguió caminando como hacía todas las noches, como si huir de los propios pensamientos fuera posible. Al llegar a su oficina, notó la pequeña marca en la alfombra cerca de la puerta. Era el punto donde Elena había caído. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo por recordar hasta ese detalle. «Tonterías», murmuró. «Solo fue un incidente». Pero su subconsciente parecía no estar de acuerdo. Y entonces, sin aviso, sonó el timbre. No era común que alguien apareciera en su puerta sin avisar. Se acercó despacio, desconfiado, y cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo el viento helado y la nieve acumulada, hasta que vio un sobre en el suelo. Un mensaje simple, escrito con letras redondeadas: «No renuncies a la Navidad». Alexander miró alrededor. Nadie. Solo la calle silenciosa. Frunció el ceño. ¿De quién podría ser? ¿Y por qué alguien creería que a él aún le importaba la Navidad? Cerró la puerta, sosteniendo el billete entre los dedos. Sintió algo extraño en el pecho. No era dolor, al menos no físico. Era una sensación que no experimentaba hacía mucho, inquietud mezclada con curiosidad. Fuera lo que fuera, aquel pequeño mensaje hizo algo que jamás admitiría. Quebró, aunque mínimamente, su armadura.
Y mientras sostenía el billete sin saber por qué, la imagen de Elena volvió a su mente con la misma nitidez que la nieve cayendo afuera. Un inicio tímido, pero real, de cambio acababa de suceder, y nadie, mucho menos Alexander, podía imaginar lo que vendría después. Y así, en aquella noche silenciosa, algo dentro de él se abrió lo suficiente para que el destino diera su siguiente paso. La mañana siguiente amaneció con un brillo diferente en Snowfall Creek, como si la nieve que cubría las calles hubiera sido espolvoreada durante la madrugada con un toque extra de luz. Las campanas de la iglesia sonaron temprano, anunciando otro día frío pero sereno, típico de aquel pueblito que parecía salido de una pintura. Elena despertó con el olor a chocolate caliente que venía del apartamento vecino. Se estiró lentamente, sintiendo esa mezcla de ansiedad y esperanza que no lograba explicar. Mientras preparaba su café, recordó la reunión marcada para esa tarde con la directora Parker y algunos representantes de la comunidad. La idea aún parecía absurda. Ella sería la encargada de pedir apoyo al millonario. Ella, la profesora recién llegada, la latina que aún tropezaba con el inglés cuando se ponía nerviosa. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía ir. No solo por deber hacia la escuela, sino por algo que todavía no sabía nombrar. Mientras caminaba rumbo al trabajo, observaba a los niños jugando, a los vecinos conversando, a los comerciantes decorando sus vitrinas. Era impresionante cómo el pueblo respiraba vida, aún con el frío intenso. Al llegar a la escuela, fue recibida nuevamente con entusiasmo. Los pequeños parecían incluso más animados que el día anterior. «Miss Ramírez, mire el dibujo que hice», dijo una niña, mostrando una hoja colorida con un arbolito de Navidad torcido. Elena la elogió con cariño. Los niños eran su fuente de fuerza, y quizás también la razón por la que no desistía, incluso frente a las dificultades y la nostalgia de México. A la hora del almuerzo, Elena se sentó sola en el pequeño comedor. Observó a las otras maestras conversando sobre cenas familiares, compras de fin de año, planes para las vacaciones. Era curioso. Estaba en el país que tantos soñaban con vivir, pero a veces se sentía más sola que nunca. Sacó de su bolso una pequeña foto de su familia, sus padres sonriendo, su hermano menor abrazándola, la casita sencilla al fondo. Tocó la foto con el dedo, como si pudiera sentir nuevamente el calor del hogar. Respiró hondo. «Todo va a estar bien», murmuró. Mientras tanto, Alexander Thorne despertaba en la mansión silenciosa. Lo primero que hizo fue mirar el sobre que había dejado sobre la mesa la noche anterior. «No renuncies a la Navidad». Era ridículo, pensó. ¿Quién escribiría eso? Todo el pueblo sabía que no participaba en nada relacionado con la fecha desde hacía años. No le gustaban los mensajes misteriosos, no le gustaban las sorpresas, y definitivamente no le gustaba que le recordaran el pasado. Aún así, guardó el sobre en el cajón del escritorio. No lo tiró. Y solo eso ya decía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pasó la mañana revisando contratos, firmando documentos, intentando ahogar la inquietud, pero la imagen de la joven maestra insistía en regresar. Aquellos ojos dulces, la sonrisa llena de luz. Él no estaba acostumbrado a la luz. La mansión entera estaba hecha de sombras cómodas, de un silencio que lo protegía de sentir demasiado. «Maestra», murmuró nuevamente, perplejo consigo mismo. No era el tipo de hombre que se impresionaba con desconocidos. Y, sin embargo, más tarde, cuando la reunión de la escuela comenzó, Elena se sentó al lado de la directora Parker, todavía intentando entender cómo funcionaría todo. La directora abrió la carpeta y presentó el problema: la falta de patrocinio para el gran festival navideño del pueblo.
Si pudiéramos conseguir aunque sea una pequeña parte del dinero que el señor Thorne gasta en esas decoraciones extravagantes de su fundación, ya sería suficiente, comentó uno de los miembros de la comunidad. Elena no pudo evitar preguntar. Él suele ayudar en los eventos del pueblo. La directora hizo una expresión complicada. Antes, sí. Alexander estaba muy presente, pero desde... Se detuvo a mitad de frase, buscando las palabras. Desde que perdió a su esposa y a su hija, se aisló completamente. No participa más en nada. La sala quedó en silencio. Elena sintió un nudo en el pecho. Aquella mirada triste del millonario ahora tenía sentido. Por eso creemos que tú puedes intentarlo, continuó la directora. Él casi no recibe a nadie, pero quizás tú puedas tocar algo en él. Elena se sonrojó. ¿Yo? ¿Pero por qué? Porque no tienes miedo de mirar a la gente a los ojos, querida, y a veces eso es lo que más necesita alguien que está herido. La reunión terminó con la decisión. Elena iría a la mansión Thorne al final de la tarde, acompañada del coordinador de la escuela, pero sería ella quien hablaría. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió su corazón acelerarse. La responsabilidad era enorme, pero había algo inexplicable que le hacía querer intentarlo. Quizás era compasión, quizás era destino, quizás era simplemente que creía que todos merecían una segunda oportunidad, incluso un hombre que se escondía detrás de muros enormes. A las 4:30, la nieve comenzó a caer con más fuerza. Elena se puso su mejor abrigo, ajustó la bufanda y se encontró con el coordinador Ethan en la entrada de la escuela. Era un hombre amable, siempre sonriente, que llevaba una carpeta con los documentos del festival. ¿Lista?, preguntó. Elena respiró hondo. Lista. La mansión Thorne era aún más imponente de cerca, los portones altos, las luces discretas, la fachada elegante. Todo parecía indicar que no era el tipo de lugar donde uno llamaba para pedir ayuda. Ethan presionó el intercomunicador. «¿En qué puedo ayudar?», respondió una voz mecánica. «Somos representantes de la escuela de Snowfall Creek. Tenemos un asunto importante que tratar con el señor Thorne». Hubo un largo silencio. Elena contuvo la respiración. Por un momento creyó que serían rechazados, pero entonces el portón se abrió lentamente. El sirviente los recibió y los condujo hacia el gran salón de la casa. Elena observaba todo con una admiración silenciosa: los cuadros antiguos, el piso brillante, la escalera de madera oscura. Era un hogar hermoso y completamente vacío de vida. Cuando Alexander entró en la sala, Elena sintió un leve frío en el estómago. Estaba vestido de forma simple pero elegante, y tenía la misma mirada distante de la noche anterior. Sus ojos se cruzaron con los de ella por un instante, y algo pareció estremecerse allí. «Señor Thorne, gracias por recibirnos», dijo Ethan. Alexander asintió brevemente, pero volvió el rostro hacia Elena. «Parece que nos encontramos de nuevo», dijo con una voz firme pero casi curiosa. Elena sonrió con educación. «Le pido disculpas otra vez por la caída del otro día. Fue realmente vergonzoso». Él arqueó una ceja. «Ya lo olvidé». No lo había olvidado, y Elena lo notó. Ethan explicó el motivo de la visita, detallando la situación de la escuela, de los niños y de la falta de patrocinadores. Alexander escuchó todo en silencio, con las manos cruzadas. Cuando terminó, miró a Elena como si esperara que ella fuera quien realmente hablara. Y ella habló, no del festival, sino de los niños, de su alegría, de la importancia de la Navidad para ellos, y sin darse cuenta, habló de sí misma, de cómo la Navidad le recordaba a su familia en México, a la fe, la esperanza,
la bondad. A veces, dijo con voz suave, la Navidad es la única llama que impide que un corazón se apague por completo. Alexander sintió algo dentro de él estremecerse. No le gustaba admitirlo, pero las palabras de aquella joven lo habían alcanzado con precisión. Entiendo el pedido, dijo finalmente, pero no tengo interés en festivales. Ethan abrió la boca para protestar, pero Elena puso una mano en su brazo pidiendo calma. Lo miró directamente a los ojos. Sé que no conoce a los niños, pero ellos lo conocen a usted. Él frunció el ceño. ¿Cómo así? Ellos miran su casa con admiración. Dicen que es la casa de un hombre poderoso, y los niños creen que las personas poderosas también pueden ser personas buenas. El silencio entre ellos fue profundo. Elena vio algo cambiar en su mirada. Quizás sorpresa, quizás dolor, quizás simplemente el hecho de que hacía mucho que nadie le hablaba así, sin miedo, sin adulaciones, sin interés, solo verdad. Lo pensaré, murmuró finalmente. Era más de lo que cualquiera en el pueblo había obtenido de él en años. Ethan agradeció enseguida. Elena también agradeció, pero su mirada se quedó atrapada en la de él por unos segundos largos, y, por primera vez, vio una grieta real en la muralla que él construía. Al salir de la mansión, el viento frío golpeó su rostro, pero Elena sintió algo cálido en el pecho. Era esperanza, y quizá el presentimiento de que aquella historia apenas estaba comenzando. Alexander, observando desde la ventana, vio a la maestra alejarse, y no pudo evitar aquella sensación extraña, casi incómoda, de que su presencia había dejado la casa menos vacía, y en ese preciso instante, al volverse hacia el pasillo, notó que la puerta que evitaba abrir estaba entreabierta. Y algo, ahí dentro, parecía invitarlo a enfrentar por fin aquello que llevaba años intentando olvidar. La puerta entreabierta parecía más amenazadora que cualquier sala de reuniones llena que Alexander hubiera enfrentado. Se quedó de pie frente a ella, sintiendo cómo su respiración cambiaba, como si el aire allí cargara recuerdos intentando escapar. Su mano tembló levemente al tocar la manija. Bastó empujar unos centímetros para que el suave aroma a lavanda, el mismo perfume que usaba su esposa, se deslizara por el pasillo. Retrocedió instintivamente. No entró, no podía. Con un movimiento rápido cerró la puerta de nuevo, como quien intenta impedir que el pasado salga y lo inunde todo. Hoy no, murmuró para sí mismo. Pero algo había cambiado. La presencia de Elena aquella tarde había levantado polvo en lugares que él había luchado durante años para mantener intactos. Mientras tanto, Elena caminaba de regreso a casa con el rostro ardido por el viento helado, pero con una pequeña llama de satisfacción en el pecho. No sabía explicar exactamente por qué. Alexander no había prometido nada, pero cuando miró a sus ojos, sintió algo. Un movimiento sutil, casi imperceptible, como si un pedazo de hielo finalmente hubiera cedido. Ethan estaba radiante. «Elena, ¿lo viste?», escuchó. Realmente escuchó. Ella sonrió. Dijo que lo pensará. No sé si eso es suficiente. Para Alexander Thorne, es casi un milagro, respondió él riendo. Ella siguió caminando, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse lentamente. Los árboles iluminados, los escaparates decorados, el sonido distante de un coro amateur ensayando en la plaza. Todo le recordaba su infancia en México, cuando su madre decía que la Navidad era la época en la que Dios susurraba esperanza a los corazones cansados. Quizás Snowfall Creek necesitaba ese susurro tanto como ella. Al llegar a su pequeño apartamento, se quitó el abrigo, tomó una taza de té caliente y se sentó junto a la ventana.
El mundo afuera parecía tan hermoso, tan lleno de propósito. Quizás, por eso, no podía dejar de pensar en la mirada triste de Alexander. Se preguntaba qué había exactamente detrás de aquella puerta cerrada en la mansión. ¿Qué había perdido? ¿Y por qué aquello lo hacía alejarse tanto de la vida? Cada persona carga sus dolores, murmuró, recordando las palabras de su abuela. Pero algunas necesitan a otra persona para ver la puerta correcta. Al día siguiente, Elena entró al aula con una energía renovada. Los niños estaban inquietos, comentando sobre el festival que quizás no se realizaría. Ella no pudo mentir. Les dijo que estaban intentando conseguir ayuda. Hubo un silencio decepcionado, pero pronto algunos pequeños sonrieron, como si ya esperaran algo así. «Miss Ramírez, ¿el señor Thorne va a ayudar?», preguntó un niño, esperanzado. Elena respiró hondo. «Aún no lo sabemos, pero lo está pensando». «Entonces va a ayudar», dijo la niña del gorro rojo, como si fuera una verdad absoluta. La fe de los niños era algo impresionante, quizás imposible para el mundo adulto, pero igualmente hermosa. Más tarde, cuando llevó al coro al ensayo, vio a la directora Parker aparecer en la puerta con expresión preocupada. «Elena, necesitamos hablar otra vez». La profesora se acercó. «¿Ocurrió algo?». La directora suspiró. «Recibimos una carta del ayuntamiento. Parece que, sin el festival, también se cortarán algunas donaciones de alimentos navideños». Elena sintió un peso en el pecho. «Entonces necesitamos el patrocinio más que nunca». La directora asintió. «Sí, y necesitamos conseguirlo rápido». Elena tragó saliva. Su corazón se aceleró. La responsabilidad parecía demasiado grande para sus hombros, pero sabía que rendirse no era una opción. Mientras tanto, Alexander pasó la mañana intentando trabajar, pero su mente insistía en volver al encuentro con Elena. Recordaba sus palabras, la forma en que habló de los niños con tanta verdad. Recordaba cómo su mirada parecía verlo a través de las defensas que él mismo había construido. Él era un hombre acostumbrado a ser temido, respetado, evitado, jamás alcanzado. Y de pronto, una joven profesora había conseguido abrir una grieta en su muralla que nadie tocaba desde la muerte de su esposa y su hija. Después de horas de silencio, se levantó y caminó lentamente hacia la puerta entreabierta otra vez. Se detuvo frente a ella. «Tengo que seguir adelante», dijo para sí, aún sabiendo que esa frase era solo el eco de una promesa que nunca había logrado cumplir. Posó la mano en la manija otra vez, y por primera vez en años, abrió la puerta por completo. La luz tenue del atardecer iluminó la habitación infantil, la pared pintada con estrellas, la pequeña cama con una manta rosa, el osito de peluche aún sentado en el rincón. Todo permanecía exactamente como había sido dejado un día. Dio un paso vacilante hacia adentro. El aire allí parecía detenido en el tiempo. Caminó lentamente hacia la ventana, tocando suavemente el vidrio. El corazón le dio un vuelco doloroso, dolor antiguo, pero aún vivo. El recuerdo más precioso y al mismo tiempo más devastador de su vida estaba allí. Su familia, su niña, su esposa. Cerró los ojos por unos segundos. Cuando los abrió, tuvo la clara sensación de que algo, o alguien, venía para cambiarlo todo. Como si la misma Navidad estuviera llamando una vez más a su puerta. Y entonces, inesperadamente, sonó el timbre. Por un instante pensó que sería algún empleado, pero, al abrir la puerta, su corazón dio un salto involuntario. Elena estaba allí, encogida en el frío, con las mejillas sonrojadas y la mirada decidida. Llevaba una carpeta delgada entre las manos, como si fuera un pedido,
pero también una esperanza. «Siento aparecer sin avisar», dijo nerviosa, «pero necesitaba hablar con usted». Alexander no esperaba verla tan pronto. Su presencia hizo que el aire se volviera menos pesado, como si una ráfaga cálida hubiera entrado en su casa silenciosa. Se hizo a un lado, permitiendo que ella pasara. Elena respiró hondo antes de hablar. «Sé que ayer dijo que lo pensaría y le agradezco mucho que nos escuchara, pero hoy recibimos malas noticias». Le explicó sobre los alimentos, las familias que se quedarían sin canastas, los niños que quizás pasarían la Navidad sin nada especial. Mientras ella hablaba, Alexander observaba no solo sus palabras, sino la forma en que sus manos temblaban un poco. Cómo su voz cargaba verdad, no teatro. Cómo sus ojos se llenaban de lágrimas discretas al mencionar a los niños, y aquello lo conmovió de una manera inesperada. Elena no estaba allí por interés personal. Estaba allí porque creía en el bien, algo casi inocente y al mismo tiempo extremadamente fuerte. «Sé que pedir su ayuda es mucho», continuó ella, «pero a veces una persona puede cambiar la Navidad de toda una ciudad». Alexander guardó silencio, un silencio tan profundo que Elena creyó haber dicho demasiado. «Disculpe, yo no debí venir sin avisar». Empezó a darse vuelta para irse, pero antes de que diera el segundo paso, él dijo: «Espera». Elena se detuvo. Alexander respiró hondo, como quien toma una decisión más grande que cualquier contrato firmado. Finalmente habló, con voz baja, firme, pero cargada de algo nuevo. «¿De verdad crees que la Navidad aún puede salvarse?» Elena se volvió hacia él con los ojos brillantes. «Lo creo, incluso cuando nadie más cree». Él mantuvo la mirada en ella durante largos segundos, y entonces, sin aviso, la comisura de su boca casi dibujó el inicio de una sonrisa. «Entonces, quizá yo también debería creer». El corazón de Elena dio un brinco, pero antes de que pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Un viento fuerte golpeó las ventanas, las luces de la sala titilaron, y, en un gesto casi simbólico, el osito de peluche del cuarto infantil cayó al suelo, como si el pasado quisiera, por fin, ser escuchado. Y en ese instante, Elena comprendió que al intentar salvar la Navidad de la ciudad, quizás también estuviera abriendo la puerta para salvar un corazón mucho más oscuro de lo que imaginaba. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. No era el silencio frío que Alexander conocía tan bien. Era un silencio cargado de posibilidades, como si el aire entre ellos estuviera esperando para ver cuál sería el siguiente paso. Elena observó el osito de peluche caído en el suelo y, sin pedir permiso, se agachó suavemente para recogerlo. Miró el juguete con ternura, como si supiera exactamente el peso que aquel objeto cargaba. «¿Es de ella?», preguntó con voz suave, casi un susurro respetuoso. Alexander tragó saliva. Por un momento pensó en desviar el tema, en volver a colocar el osito y fingir que aquello no importaba. Pero algo en la forma en que Elena sostenía el juguete, con cuidado, con respeto, sin juicio, hizo que él bajara la guardia lo suficiente para responder: «Era de mi hija, Sophie». Su voz salió ronca, cargada de un dolor antiguo que rara vez permitía llegar a la superficie. Elena apretó el osito contra el pecho por un instante antes de colocarlo con cuidado sobre la mesita al lado. «Sophie, qué nombre tan hermoso», dijo, y había algo en su tono que no era lástima, sino comprensión genuina, como si supiera que algunas pérdidas son demasiado grandes para palabras de consuelo vacías. Alexander desvió la mirada hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo en copos gruesos y blancos. Tenía 7 años cuando
cuando ocurrió el accidente. Mi esposa, Catherine, también. Se detuvo, como si las palabras fueran piedras demasiado pesadas para cargar. Fue en la víspera de Navidad. Venían de la presentación del coro de la escuela. Elena sintió el corazón apretarse. De repente, todo tenía sentido. La negativa de él a participar de la Navidad, la mansión silenciosa, la puerta que evitaba abrir. «Lo siento», dijo ella, y las palabras salieron cargadas de absoluta sinceridad. «Lo siento de verdad». Se quedaron allí, inmóviles en la sala, mientras la tarde oscurecía afuera. Elena no intentó llenar el silencio con frases hechas ni consejos no solicitados. Simplemente permaneció presente, permitiéndole sentir lo que necesitaba sentir, y Alexander, por primera vez en años, no se sintió completamente solo con su dolor. Finalmente volvió la mirada hacia ella. «Por eso ya no participo en la Navidad. Cada luz, cada canción, cada sonrisa de un niño. Todo me recuerda lo que perdí». Elena asintió despacio. «Y debe doler mucho. No puedo imaginarlo». Hizo una pausa antes de continuar, escogiendo las palabras con cuidado. «Pero, ¿crees que ellas querrían verte así, solo, apartado de todo?» La pregunta alcanzó a Alexander como una flecha certera. Abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron, porque en el fondo sabía la respuesta. Catherine siempre había sido la luz de la casa, la persona que creía que cada día era una oportunidad para hacer el bien. Y Sophie amaba la Navidad con todo su pequeño corazón. Decoraba la casa entera, cantaba las canciones desafinadas, hacía dibujos de Papá Noel para todos los vecinos. No, ellas no querrían verlo así, pero admitirlo significaba enfrentarse a algo que había evitado por tanto tiempo, la posibilidad de que la vida aún pudiera continuar, incluso después de tanto sufrimiento. Elena dio un paso adelante, sus ojos encontrando los de él con una intensidad gentil. «Señor Thorne, Alexander», corrigió suavemente, «no vine aquí solo para pedir dinero para el festival. Vine porque siento que usted necesita la Navidad tanto como esos niños». Él frunció el ceño, confundido. «¿Cómo es eso?» «La Navidad no es olvidar a quienes perdimos», explicó Elena. «Es honrar su memoria de la mejor manera posible, difundiendo la luz que ellos trajeron a nuestras vidas». «¿Su hija amaba la Navidad, no es así?» Alexander asintió lentamente, los ojos comenzando a brillar con lágrimas que luchaba por contener. «La amaba, era su época favorita». «Entonces ayúdeme a mantener viva esa magia», dijo Elena, su voz firme pero llena de compasión. «No por mí, no por la escuela, sino por los niños que son exactamente como Sophie fue algún día. Niños que creen en milagros, que ven bondad donde los adultos solo ven problemas». «Usted tiene el poder de marcar la diferencia, Alexander, y quizá al hacerlo, también encuentre un camino de regreso hacia usted mismo». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio de una decisión formándose, de un muro comenzando a ceder. Alexander miró el osito de peluche, la nieve allá afuera, y finalmente a Elena, aquella joven maestra que, de un modo inexplicable, había logrado tocar una parte de él que creía muerta. «Yo necesito tiempo», dijo al fin. «No puedo prometer nada ahora, pero...» Hizo una pausa, respiró hondo. «Pero pensaré seriamente en lo que me dijo». Elena sonrió. No una sonrisa de victoria, sino de esperanza genuina. «Es todo lo que pido». Tomó la carpeta que había traído y la dejó sobre la mesa. «Aquí están todos los detalles sobre el festival, las necesidades, los valores. Léala cuando esté listo». Comenzó a caminar hacia la puerta,
pero se detuvo a mitad del camino y se volvió. ¿Puedo decirle algo que mi abuela siempre me decía? Alexander asintió. La Navidad es como una vela encendida en un cuarto oscuro. No importa cuánto tiempo haya estado allí la oscuridad, basta una pequeña luz para comenzar el cambio. Y con eso salió, dejando a Alexander solo en una sala que de repente ya no parecía tan vacía. Caminó hasta la mesa. Tomó la carpeta que ella había dejado y por primera vez en años sintió algo diferente en el pecho. No exactamente alegría, pero quizá el comienzo de ella. El inicio de una posibilidad que había olvidado que existía. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo el manto de nieve, Alexander subió nuevamente al cuarto de Sophie. Esta vez no solo abrió la puerta, entró por completo. Se sentó en la pequeña cama, tomó el osito de peluche y por primera vez desde el accidente se permitió llorar. Lloró por la pérdida, por el dolor, por los años de soledad, pero también lloró por algo nuevo, por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera vida más allá de la tristeza. Y mientras las lágrimas caían, hizo una promesa silenciosa a Sophie y Catherine. Lo intentaría. Intentaría vivir de nuevo. Intentaría creer otra vez. Intentaría honrar su memoria de la única manera que realmente importaba, difundiendo la luz que ellas trajeron a su vida. Los días que siguieron fueron diferentes en Snowfall Creek. La ciudad continuaba con sus preparativos para la Navidad, pero ahora había una tensión silenciosa en el aire. Todos sabían que el festival aún pendía de un hilo. Elena se mantuvo ocupada con las clases y los ensayos del coro, pero su mente volvía frecuentemente a Alexander. Se preguntaba si había sido sabia al enfrentarlo de aquella manera, si tal vez había ido demasiado lejos al mencionar a su hija. Pero, en el fondo, sabía que algunas verdades necesitaban ser dichas, incluso cuando dolían. En la escuela, los niños mantenían la esperanza de una forma que solo los niños saben mantener. Dibujaban tarjetas de Navidad, ensayaban las canciones con dedicación redoblada, preparaban pequeñas presentaciones. Todo como si el festival ya fuera una certeza. Su fe era tan pura que a veces Elena sentía los ojos humedecer. «Miss Ramírez, ¿el señor Thorne ya decidió?», preguntaba a alguien todos los días. Y ella siempre respondía con una sonrisa alentadora. «Está pensando. Tengamos fe». Mientras tanto, dentro de la silenciosa mansión, Alexander pasaba por una transformación lenta pero profunda. Había leído la carpeta que Elena dejara. No una, sino varias veces. Vio los números, las necesidades, los nombres de las familias que serían beneficiadas. Pero no fueron los números los que lo tocaron. Fueron los dibujos que algunos niños habían hecho y que estaban anexados a la carpeta. Dibujos simples de árboles de Navidad, de familias tomadas de la mano, de estrellas brillantes. Y en uno de ellos, una niña había escrito con letras torcidas: «Gracias por ayudarnos a creer en la magia». Pasó los dedos por el dibujo, recordando los que Sophie solía hacer. Las mismas letras torcidas, los mismos colores vibrantes, la misma fe inquebrantable en las cosas buenas. Algo dentro de él comenzó a moverse. Ya no era solo el dolor, sino también un llamado. Un susurro suave que decía: «Es hora de volver a la vida». La mañana del jueves, Alexander hizo algo que no hacía desde hacía años. Se vistió y salió de la mansión sin un destino de negocios en mente. Caminó por las calles de Snowfall Creek, observando las decoraciones, escuchando las conversaciones de los vecinos, sintiendo el aire frío quemar su rostro. La ciudad estaba viva, palpitante, llena de esperanza. Y él había estado al margen de todo eso por demasiado tiempo,
Se detuvo frente a la escuela donde Elena daba clases. Escuchó las voces de los niños cantando dentro del gimnasio. Un coro imperfecto, desafinado a veces, pero lleno de alegría genuina. Cerró los ojos y recordó a Sophie cantando de la misma forma, con todo su corazón, sin importarle si estaba bien o mal. Y entonces, sin pensarlo demasiado, entró. El conserje de la entrada lo reconoció enseguida y pareció sorprendido, pero Alexander solo asintió educadamente y siguió el sonido de las voces. Se detuvo en la puerta del gimnasio, observando desde lejos. Elena dirigía el coro con movimientos animados, riendo cuando los niños se equivocaban, elogiando cuando acertaban. Había algo en ella que irradiaba vida, esperanza, amor incondicional, y él entendió en ese momento que ella no estaba allí solo por deber. Estaba allí porque creía verdaderamente en lo que hacía. Uno de los niños lo vio y gritó: «¡Es el señor Thorne!». Todas las cabecitas se giraron. Elena dejó de dirigir. Sus ojos encontraron los de él con una mezcla de sorpresa y algo más. Quizá esperanza, quizá alegría contenida. Él dio un paso vacilante hacia dentro del gimnasio. Disculpen la interrupción», dijo su voz resonando en el espacio silencioso. «Pero me gustaría hablar con la señorita Ramírez, si es posible». Elena pidió a los niños que continuaran ensayando solos unos minutos y caminó hasta él. Sus ojos brillaban con expectativa. «Alexander», dijo suavemente, «viniste». Él asintió, sintiéndose extrañamente vulnerable allí, rodeado de niños curiosos y del gentil mirar de aquella joven maestra. «Leí todo y tomé una decisión». Elena contuvo la respiración. «Voy a patrocinar el festival», dijo él, y las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. «No solo con lo que falta, sino con todo lo que sea necesario. Comida, decoraciones, regalos, lo que necesiten». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al instante. Se cubrió la boca con las manos, intentando controlar la emoción. «Alexander, ¿estás seguro?». Él miró alrededor, viendo los rostros de los niños fijos en él, llenos de esperanza. Y luego volvió a mirar a Elena, esa mujer que había llegado a su vida como una tormenta suave, derribando sus defensas una a una. «Sí, porque tenías razón. Mi hija amaba la Navidad, y sé que le gustaría que yo siguiera difundiendo esa magia. No puedo traerla de vuelta, pero puedo honrar su memoria de la mejor manera posible». Un niño gritó de alegría, y pronto todos estaban saltando, celebrando, abrazándose unos a otros. La directora Parker, que había aparecido en la puerta al oír el alboroto, se llevó las manos al pecho, emocionada. Elena, incapaz de contenerse, dio un paso adelante y abrazó a Alexander impulsivamente. Él se quedó rígido por un momento, sorprendido, pero luego lentamente correspondió al abrazo, y por primera vez en años sintió calor humano, conexión genuina, la sensación de formar parte de algo más grande que él mismo. «Gracias», susurró Elena en su oído. «Gracias por volver a creer». Cuando ella se separó, sus ojos estaban rojos de lágrimas, pero sonreía radiante. Y Alexander percibió algo extraordinario. Él también estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, aún vacilante, pero real, verdadera, viva. En los días que siguieron, toda la ciudad supo la noticia. Alexander Thorne, el millonario solitario que se había aislado durante años, había vuelto. Y no solo había vuelto, estaba presente, involucrado, participando. Asistió a las reuniones de planificación, escuchó las ideas de los organizadores, sugirió mejoras y, más importante, comenzó a permitirse sentir de nuevo. Elena y Alexander pasaron a encontrarse con frecuencia.
siempre bajo el pretexto de discutir detalles del festival, pero ambos sabían que algo más estaba floreciendo allí. Una conexión que iba más allá del evento navideño o de la responsabilidad social. Era algo genuino, delicado, que crecía silenciosamente como la nieve acumulándose capa a capa. Una tarde, mientras caminaban por la plaza central discutiendo la disposición de los puestos, Elena se detuvo y lo miró con esa sonrisa que ya se había vuelto familiar. «Has cambiado», dijo simplemente. Alexander arqueó una ceja. «¿He cambiado?» «Sí. Ahora sonríes, y ya no es esa mirada distante de cuando nos conocimos». Él consideró sus palabras por un momento antes de responder. «Tal vez solo necesitaba que alguien me recordara que todavía vale la pena sonreír». Elena enrojeció levemente, pero mantuvo la mirada. «Y tú me recordaste que la esperanza no es ingenuidad, es valentía». Siguieron caminando uno al lado del otro, sus pasos sincronizados, sus corazones comenzando a latir al mismo ritmo. Y mientras la ciudad se preparaba para la Navidad más especial que Snowfall Creek hubiera visto, dos almas solitarias finalmente encontraban el camino la una hacia la otra. Y así, lo que había comenzado como un pedido de ayuda para un festival se transformaba lentamente en la mayor historia de renacimiento que aquel pequeño pueblo jamás había presenciado. La víspera de Navidad llegó a Snowfall Creek con un manto espeso de nieve fresca y un cielo salpicado de estrellas tan brillantes que parecía que habían sido colocadas allí especialmente para esa noche. La plaza central estaba transformada. Luces doradas entrelazadas en los árboles, puestos decorados con guirnaldas y cintas rojas, un escenario montado para las presentaciones, y en el centro de todo, un enorme árbol de Navidad que había llegado como un regalo personal de Alexander. Elena llegó temprano para los preparativos finales, usando un vestido rojo sencillo pero elegante que había guardado para ocasiones especiales. Su corazón latía acelerado, no solo por la expectativa del festival, sino por algo más profundo que había crecido dentro de ella en las últimas semanas. Sabía, aunque no lo hubiera dicho en voz alta, que sus sentimientos por Alexander habían cruzado la línea de la amistad. Había algo en él, en la forma en que luchaba contra sus propias heridas, en la bondad que escondía detrás de su postura seria, en la sonrisa rara pero genuina que ahora permitía aparecer, que tocaba su corazón de una manera que nadie jamás había logrado. Alexander también llegó temprano. Vestía un abrigo oscuro y traía en las manos una caja cuidadosamente envuelta. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena en medio de la plaza, sintió ese nudo familiar en el pecho, pero esta vez no era dolor, era algo completamente diferente. Era esperanza, era posibilidad, finalmente admitía para sí mismo, amor. «Estás preciosa», dijo al acercarse, y las palabras salieron naturales, honestas, sin la mínima vacilación. Elena sonrió, sintiendo sus mejillas enrojecer. «Y tú pareces feliz». Él consideró la palabra por un momento. «¿Sabes? Creo que lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy». Trabajaron lado a lado en los últimos preparativos, organizando sillas, revisando el sistema de sonido, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Y a medida que las familias comenzaron a llegar, niños corriendo emocionados, padres sonriendo, ancianos caminando despacio pero con los ojos brillando de alegría, Alexander sintió algo que no experimentaba desde hacía años: la sensación de pertenecer, de ser parte de algo mayor, de estar verdaderamente vivo. Los niños del coro se reunieron en el escenario, vestidos con sus ropas de presentación.
Elena tomó su lugar como directora, con movimientos gráciles y seguros. Y cuando las primeras notas de una canción navideña comenzaron a sonar, un silencio reverente se apoderó de la plaza. Alexander se quedó de pie junto a la directora Parker, observando. Pero sus ojos no estaban en los niños, estaban en Elena. En la manera en que se entregaba por completo a ese momento, en cómo sus ojos brillaban de emoción, en cómo su sonrisa irradiaba alegría pura. Y comprendió, con una claridad cristalina, que esa mujer había hecho mucho más que salvar un festival de Navidad. Ella lo había salvado a él. Cuando la canción terminó, hubo un instante de silencio antes de que estallaran los aplausos. Los niños sonreían orgullosos, los padres se limpiaban discretamente las lágrimas y hasta los más escépticos sentían el pecho apretado de emoción. Elena bajó del escenario, todavía emocionada, y fue inmediatamente rodeada de abrazos y agradecimientos. Pero sus ojos buscaban solo a una persona. Alexander caminó hacia ella a través de la multitud. Cuando finalmente se encontraron, extendió la caja que había traído. «Yo tengo algo para ti». Elena tomó la caja con manos que temblaban levemente. «Alexander, no hacía falta...» «Lo sé, pero quería». Ella abrió el paquete con cuidado y encontró dentro una pequeña estrella de cristal, delicadamente trabajada, que capturaba la luz de las decoraciones alrededor y la reflejaba en 1000 colores. Era simple, pero absolutamente hermosa. «Sophie tenía una parecida», explicó Alexander, con la voz cargada de emoción. Era su adorno favorito del árbol de Navidad. Catherine siempre decía que la estrella representaba la esperanza, la luz que guía a los perdidos de regreso a casa. Hizo una pausa, tragando el nudo en la garganta. «Tú fuiste mi estrella, Elena. Tú me guiaste de vuelta». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Elena. Apretó la estrella contra su pecho, sintiendo el peso del regalo. No solo el objeto, sino el profundo significado que llevaba. «Alexander», comenzó, pero las palabras fallaron. Él dio un paso más. «Sé que todavía tengo un largo camino por recorrer. Sé que cargar con este dolor siempre será parte de mí. Pero tú me mostraste que es posible vivir con él, no a pesar de él. Me enseñaste que honrar a quienes perdimos no significa encerrarse en la oscuridad, sino llevar su luz hacia adelante, compartirla con el mundo». Tomó la mano de ella con suavidad. «Tú me devolviste algo que yo creí muerto para siempre. Y yo quisiera saber si...» Vaciló, vulnerable de una forma en la que jamás se había permitido ser. «Si aceptarías seguir a mi lado. No solo hoy, sino en los días que vendrán. Sé que aún estoy aprendiendo a vivir de nuevo, pero quiero aprender contigo». Elena no pudo hablar, simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Y allí, en medio de la plaza iluminada, rodeados por una comunidad que presenciaba la magia de esa noche, Elena y Alexander se abrazaron. Un abrazo que sellaba no solo un nuevo comienzo para él, sino para ambos. A su alrededor, los copos de nieve comenzaron a caer de nuevo, danzando bajo las luces doradas. Los niños reían, las familias se reunían, los corazones se calentaban. La Navidad había llegado a Snowfall Creek no solo con luces y regalos, sino con algo mucho más valioso, la prueba viva de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para creer, para amar otra vez. Esa noche, antes de despedirse, Alexander dijo algo que quedaría grabado para siempre en el corazón de Elena. «Gracias por no rendirte conmigo, por creer que aún había algo más allá de la tristeza». Y Elena respondió con la sencilla sabiduría que siempre la guiaba. «Yo no devolví la magia de la Navidad para ti, Alexander.
Siempre estuvo ahí. Solo encendí la vela que iluminó el camino. Se separaron esa noche, pero ambos sabían que era solo un hasta pronto, porque algunas historias no terminan cuando la nieve deja de caer o cuando se apagan las luces navideñas. Algunas historias apenas están comenzando. Y esta, la historia de una joven profesora latina que devolvió la esperanza a un millonario solitario y del millonario que le enseñó que la fe puede transformar hasta los corazones más heridos. Esta historia apenas estaba dando sus primeros pasos hacia algo hermoso, verdadero y eterno, y así, en esa noche mágica en Snowfall Creek, dos almas solitarias encontraron no solo la Navidad, sino que se encontraron el uno al otro. Y el verdadero milagro no estaba en las luces, en los regalos o en las canciones. Estaba en el valor de creer que, incluso después de la oscuridad más profunda, aún es posible encontrar luz. Aún es posible encontrar amor. Aún es posible encontrar un hogar. Si te gustó esta historia emocionante, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que tocan el corazón. Activa la campanita para no perderte ninguna novela que traiga esperanza, fe y amor. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó? Estamos ansiosos por leer tu opinión. Un gran abrazo. Y que tu vida esté siempre iluminada por la esperanza, así como la de Elena y Alexander. Hasta la próxima historia.